Hola gente, ¿cómo están? Esto es el Flight Podcast. Sean bienvenidos. Este es un espacio de apertura y opinión y sabemos que los temas que vamos a tratar aquí van a ser de su interés. ¿Qué hubo gente? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Bien, en los últimos episodios hemos estado hablando de diversos temas que tienen que ver directamente con el cannabis. Desde su valor en el mercado nacional hasta un storytelling en el último episodio donde me romanticé muchísimo con la primera vez, como si me fuera a echar una obra literaria, que pues obviamente no escribiría porque no me siento facultado para hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, los invito a que vayan a escuchar los demás episodios si aún no lo han hecho, o sea, que están esperando, vayan a checarlos. Y si esta es la primera vez que escuchas el podcast, pues te doy la bienvenida y te doy las gracias por darme esta oportunidad. Y te invito a que te quedes hasta el final del episodio porque hoy vamos a hablar y vamos a platicar un poco de algo que me interesa bastante y que es el consumo responsable del cannabis y de varias sustancias, pero más del cannabis. Y además, no solamente el consumo responsable, sino el consumo informado. Ahora, casi todo el siglo pasado las políticas internacionales prohibicionistas y la propaganda de los medios de comunicación han satanizado de una manera increíble el cannabis, han satanizado totalmente la planta. Se silenciaron todos sus beneficios, todos sus poderes curativos. Los gobiernos a mediados del siglo pasado emprendieron una campaña de no drogas y cero tolerancia totalmente. Era total la persecución a los usuarios, era total la persecución a las personas que cultivaban la planta. Era toda una cero tolerancia hacia las sustancias psicoactivas. Y pues decían que supuestamente la marihuana causaba daños irreversibles. Esto fue uno de los estandartes de las propagandas, que contribuía mucho con las conductas criminales y violentas, y que en los jóvenes, en la juventud, generaba ideas en contra del Estado, en contra del sistema, que podría volverlos contestatarios, que podría volverlos comunistas, liberales, homosexuales o individuos promiscuos y holgazanes. Vaya, esto suena bastante interesante, ¿no? Bueno, esto es toda la propaganda que se estaba manejando en aquellos años. Y pues, digo, para alguien que nunca lo había probado y que escuchaba así como de güey, todo este pedo es del diablo, pues ¿qué pasa? Que se vuelve atractivo al oído. Que dices, chinga, a ver, yo quisiera probar este pedo. Y bueno, el movimiento, algo que me gusta mucho de destacar es esto cuando estábamos hablando de todo ese pedo prohibicionista de mitad del siglo pasado. Fue toda esta revolución que trajo el movimiento hippie de los 60s. Fue una revolución de pensamiento en donde se reformuló lo que se había dicho con todas las sustancias, entre ellas la marihuana. Pero los medios de comunicación tradicionales, pues una vez más, se encargaron de hacer ver al cannabis como una planta demoníaca y que enfermaba a la sociedad, ¿no? Y bueno, desde ahí la opinión pública siempre se ha como dividido en dos en torno a la planta. Por un lado, los que defienden que la marihuana es totalmente inocua y aporta múltiples beneficios. Y en otro extremo, los que opinan que es una droga peligrosísima, que debería de estar completamente prohibida, que le hace daño a nuestros niños, que le hace daño a todo chingado mundo, ¿no? Entonces tenemos dos opiniones contrastadas. Afortunadamente en la actualidad parece que con esta ola de regulación, de descriminalización y de aceptación, está trayendo un poco de cordura respecto a este tema y a medida que el cannabis sale de la sombra de la ilegalidad, la información se vuelve cada vez más objetiva y más veraz, aunque también más contrastada. ¿Contrastada en qué sentido? En que tenemos muchas fuentes de información. Unas dicen una cosa, por ejemplo, la marihuana, como se había creído ya desde hace bastante tiempo, y yo creo que todavía mucha gente tiene ese pensamiento, mata neuronas, daño cerebral. Y por otro lado tenemos estudios que dicen la marihuana tiene propiedades que son neuroprotectoras. A eso me refiero con opiniones contrastadas. Ahora, gracias a la regulación, a la descriminalización, podemos ser más abiertos y objetivos con el tema del cannabis. Esto siento que no viene solo. Toda esta regulación, toda esta apertura
la trae consigo el cambio generacional. Eso, esa opinión personal, pero siento que es un factor determinante. Cambio generacional y la apertura en los medios de información y de comunicación. El internet, el acceso a diversas fuentes informativas y no solo a los aparatos tradicionales del mass media. Esas son las razones por las cuales nosotros podemos tener un criterio más objetivo y más amplio de lo que es la marihuana. Anteriormente no, nuestros papás y nuestros abuelos creyeron con ese pensamiento de donde esto es el diablo, esto está mal, esto no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales, los medios de comunicación tradicionales, la radio y la televisión manejaban la propaganda del gobierno, la propaganda prohibicionista. Con este criterio más amplio y más abierto podemos saber cuáles son sus beneficios, pero también cuáles son sus riesgos, de cómo nos desenvolvemos en este mundo de oportunidades y de todos los cambios sociales y culturales que están asociados a la planta. Pero aún así, al menos con nuestra estructura familiar, como ya lo había mencionado, tenemos muchos pensamientos muy arraigados a las viejas costumbres, entonces todo esto se complica. Al menos en el caso de México, porque somos una cultura que tiene muchas tradiciones, muy de familia, muy pensamientos muy arraigados, entonces tenemos que romper con muchos paradigmas. Por ejemplo, ¿cómo podrías hablarle a tu familia o a tus padres de que eres consumidor habitual o esporádico del cannabis? Ahí donde todavía radica este problema de apertura y se vuelve como un miedo, ¿no? Como un tabú, un tema que siempre decimos ocultar y mantener en secreto, y que siento que es bien clave para un consumo responsable el no sentirte culpable de hacer algo que te gusta y que disfrutas y que además no le hace daño a nadie. Ahora, la guerra contra las drogas no se ha caracterizado solamente por la persecución de las personas y usuarios o la lucha descarnada contra el narcotráfico. También se ha caracterizado por una... como que ocultan siempre la información necesaria para un uso responsable de las drogas. Todo lo que fue la guerra contra el narcotráfico desde el periodo prohibicionista de principio del siglo pasado fue el cero información. Solamente te decían que era malo, pero no te decían por qué era malo. O sea, no te decían, güey, no puedes fumar cannabis porque tiene ciertas propiedades, ¿qué tal? No, o sea, te decían, es que es malo y ya. O sea, no había alguien que te dijera, güey, es malo por esto y por esto. Tiene ciertos componentes, el sistema cannabinoide, el THC, el CBD. Eso siento que hasta cierto punto son temas nuevos y son términos nuevos para la sociedad en general. O sea, tal vez los que somos los que estamos como en este mundo del cannabis y de la industria y de los medios de comunicación que manejan información de la marihuana, pues sí estamos más acostumbrados a estos términos. Pero para la población común, para la población en general, siento que son temas relativamente nuevos. Y las personas o los usuarios hemos tenido que construir nuestros propios conocimientos a base de experiencia, a base de mucha investigación, casi como un pasatiempo, un hobby. O sea, te gusta, tienes que investigarlo y tienes que investigarlo a profundidad, pero también tienes que desmenuzar mucha información que te llega, porque mucha de la información no es veraz y no está clara y no es concisa y tiene también muchos pedos de confusión, fake news, fake information, propaganda todavía prohibicionista, propaganda sensacionalista, mucha gente que dice que es totalmente inocua y que es como que el top y que de lo que podemos consumir sin ningún riesgo, pero siempre tenemos que ser críticos de toda esta información que nos llega. La marihuana siempre es algo divertido y que te puede aportar beneficios, eso sí, no lo discuto. Como algo recreacional está chévere. También como algo medicinal tiene muchísimos beneficios. Siempre y cuando tengan los conocimientos amplios de lo que estás consumiendo. Y esta última aseveración es, desde mi punto de vista muy personal, de las más importantes. ¿A qué nos referimos ahora con un consumo responsable? Vamos a entrar en materia. Pues yo creo que para saber de qué manera puedes reducir los posibles riesgos y los daños derivados del consumo del cannabis, la planta para mí no es totalmente inocua, no es totalmente inofensiva como se cree. No quiero que esto lo tomen a mal en los comentarios, güey, ¿de qué chingados estás hablando? Entonces, ¿de qué se trata estos episodios? Sí, yo soy pro legalización,
pro consumo, pero consumo consciente, consumo informado, consumo responsable. O sea, tenemos que darnos cuenta que esto no es solamente como de wow, o sea, la weed es lo mejor, la weed es el top. Sí, tiene muchísimos beneficios, tiene muchísimas ventajas, aporta muchísimo. Eso no lo discuto. Pero ¿qué quiero tratar de explicar aquí? Que no es totalmente inocua. Casi siempre la banda que tiene el estandarte del movimiento canábico se ha caracterizado por tener en alto el discurso de que el cannabis es totalmente inofensiva, que la cannabis no tiene ningún tipo de repercusión en ningún tipo de sentido, y no puedes ponerte en la posición de que todo es blanco. O sea, no mames, o sea, no todo es blanco, no todo es negro. Hay contrastes, esta vida está llena de contrastes, así es. En todos los aspectos tenemos que ser muy críticos. A veces la planta no tiene la culpa de cómo la usan las personas, ni de qué manera la usan las personas. La planta está ahí para que nosotros podamos aprovechar sus beneficios, pero a los seres humanos o a nosotros nos encanta abusar, nos fascinan los excesos, la neta, como pinche ser humano te mama abusar del placer, te mama abusar de todo lo que nos produce cierto placer, al punto en que nos vemos en un círculo vicioso sin fin. Eso es a huevo, y eso es con todas las cosas. O sea, amigos, no es solamente con el cannabis, es con el alcohol, es con la comida, es con el sexo, es con todo lo que nos produce placer. Si nosotros no tenemos un equilibrio mental o no tenemos una estabilidad emocional, vamos a abusar de ello. Y la verdad, o sea, no me pueden dejar mentir en este aspecto. Ahora, esta planta sagrada siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. O sea, eso no está ni siquiera a discusión. O sea, el cannabis no es un tema, wow, esto es como lo más nuevo, lo más top, lo último, lo trending. No lo tomemos tampoco como moda el tema del cannabis. O sea, es una industria que está resurgiendo. Es algo que a todos nos debería de interesar. Es algo que nosotros debemos de mantenernos informados. Pero siempre ha estado ahí, el cannabis en la historia de la humanidad siempre ha estado ahí. Apenas publicamos un Weed Fact en el perfil de Canábica en Instagram, donde acerca de un hallazgo arqueológico al este de China, en donde se encontraron una especie de objetos ceremoniales para quemar cannabis, un tipo bracerito, no sé si me explique, para aprovechar las propiedades psicoactivas. O sea, quemaban la planta como nosotros luego la hacemos con una pipa y se ponían highs, pero para una ceremonia o un ritual religioso espiritual. Y en otros casos también ha sido utilizada a través de la historia para elaborar textiles, para el uso medicinal, como ya lo hemos mencionado, para usos terapéuticos. El caso es que siempre ha estado presente en el desarrollo de las civilizaciones. Eso es sí o sí. Pero después de la revolución industrial, así ya como unos datos más históricos, dando paso al siglo XX, el cannabis deja de adoptar el carácter medicinal y espiritual que tenía para ser usado como de una manera más lúdica y recreativa. Esto parte después de los 60s, de todo el movimiento hippie. O sea, desde ahí se comienza a adoptar a la marihuana como algo lúdico, como algo recreativo, y entonces se comenzó a dar este boom de consumo. De hecho, si estudian tanto que la gente en este país somos putas super fans del pedo de las narcohistorias y del narcotráfico y la chingada, todos deben de dar cuenta que después de los 60s, alrededor de los años 70s, cuando viene este boom de consumo de narcóticos, entre ellos la marihuana, o sea, obviamente viene mucho más atrás de cuando los inmigrantes chinos y bla, 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 pero yo hablo como del consumo ya elevado para fines recreativos o lúdicos. Es más o menos en los 70s. Entonces se comienza a dar esta transformación de consumo, que es actualmente el que tenemos, y es el que más demanda tiene. Y se dan varios tipos de consumo, también como el medicinal y el terapéutico, pero los que más se dan son el consumo recreativo. En el portal de DINAFEM hay un dato muy chévere que me encontré, que dice que no solamente existe el consumo recreativo y medicinal, sino también el terapéutico, el consumo adolescente y el de evasión. ¿Qué nos dice el consumo? De estos dos tipos de consumo que se me hicieron un poco interesantes. Consumo adolescente es: consumes cannabis para desafiar a la autoridad o para encajar en un grupo social. O sea, estamos hablando de desafiar a la autoridad presente, al sistema, o bien encajar en un grupo social que a su vez está como desafiando las reglas y a las normas sociales establecidas, que es lo que generalmente hacen los adolescentes.
Y otra es el consumo por evasión. Y este consumo por evasión se me hizo como un poco depresivo, porque dice que el consumo por evasión es como para escapar de la realidad, para escapar de tus problemas. Y es obviamente aquí donde se da un pedo de adicciones, de cuando se te puede volver una adicción. A ver, ojo, la marihuana no es adictiva por sí sola. Nosotros somos los que nos convertimos en adictos de la sustancia por elección psicológica. No sé si me explique, pero es más o menos como yo lo he entendido. Ahora, para hablar de consumo responsable tenemos que preguntarnos bien, cabrón. ¿Cuándo estamos abusando de la sustancia y cuándo estamos teniendo un uso normal? Y esto es algo bien complicado. Hay mucha banda que es muy atascada y que está ya acostumbrada a llevar ese ritmo de vida donde dices, güey, me fumo uno en la mañana y luego me fumo uno en la tarde y luego me fumo uno en la noche. Luego hay banda que dice, yo me fumo 3 en la mañana, 4 en la tarde, 5 en la noche y me la paso fumando todo el día. Ahora, yo creo que, bueno, un uso es aquel tipo así normal, un uso tipo de consumo que por sus características no lleva consecuencias negativas para el individuo, ni para su entorno, ni para la sociedad, ¿no? El uso normalón, te echas un gallo de vez en cuando, hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa cuando hay un abuso? Cuando hay un uso excesivo, ya sea en la cantidad o en la frecuencia, que acarrea obviamente consecuencias negativas y que hace que el cannabis se pueda volver hasta nocivo. Y otra vez, no estamos diciendo que sea malo, o sea, no, este es un programa, o este es un episodio pro cannabis, pro canábico. Estamos diciendo que cabrones tienen que hacer conciencia de sus hábitos de consumo. Y esto no va solamente para la planta, como ya lo habíamos mencionado, va para todo, hasta para tu manera de chupar. O sea, si te pones hasta el huevo cada fin de semana, pues ahí tienes como un pedo, ¿no? Porque te va a acarrear problemas de salud. Y no estoy diciendo que el alcohol y el cannabis sean lo mismo, son sustancias totalmente diferentes. Pero me estoy refiriendo a los hábitos de consumo. Si tú vives fumando cannabis a todas horas, obviamente vas a tener un problema de salud. Esto ya está comprobado, puede ser por vías respiratorias, hay un pedo que nos sale en las encías. A la hora de consumir la planta, en la forma más común que es armarte un buen porrito, es que cuando lo encendemos provocamos combustión. Y desde que hay combustión ya hay pedos, que puede haber factores de riesgo para vías respiratorias, o sea, traducidos en qué, puede ser hasta cáncer. También, como lo había mencionado, en los dientes y en las encías, podría sentarse en el abuso de otras sustancias, que esto también se me hace muy, muy interesante. Por ejemplo, ¿cuántas personas no conocemos que a lo mejor están echándose un porro a cada rato, pero también se prenden un cigarro cuando están consumiendo marihuana? Entonces estamos también frecuentando el uso del tabaco. ¿Y qué pasa? Pues el uso del tabaco ya está comprobadísimo que sí es totalmente nocivo para la salud. Ahí sí no hay ni para dónde hacernos. Y otros de los riesgos de consumir el cannabis o sea, de abusar de él, ni siquiera de consumir como tal normalmente, sino de abusar del cannabis, son los riesgos psicológicos. Hay muchos estudios que dicen que personas predispuestas a desarrollar una sintomatología psicótica pueden neta llegar a un punto heavy con el abuso de marihuana. Personas que padecen enfermedades mentales, que tienen brotes psicológicos, que tienen problemas psicológicos graves, pueden verse más agravados con el consumo del cannabis. También personas que tienen tendencias a dinámicas personales negativas. O sea, tú podrías estar abusando del cannabis, pero también abusando de otras sustancias, como ya lo habíamos mencionado. Ahora también hay riesgos. Ahorita estamos hablando de todos los riesgos. O sea, hay bastantes riesgos que pueden obviamente ser reducidos, pero otro podría ser como ¿cuál es el riesgo por combinación con otras sustancias psicoactivas, con otras drogas, con medicamentos como antidepresivos tipo diazepam, clonazepam? O sea, nosotros tenemos que estar todo el tiempo informados y todo el tiempo conscientes de que estos riesgos existen, que la planta no es totalmente inocua como muchos de la banda que está en este movimiento siempre lo está diciendo. Yo creo que si algo tenemos que hacer es hablar con claridad y hablar con muchísima honestidad acerca del tema. Ahora también, ya lo había mencionado en el primer episodio cuando estábamos hablando de las calidades. Yo les había dicho que también si tú no tienes conocimiento de la cepa que estás consumiendo, podemos consumir cepas que están contaminadas, que están alteradas.
Por eso siempre... ¿cuáles son todas las alternativas que podemos tener? Voy a esto. Reducción de riesgos, por ejemplo, en el caso de la combustión, puedes optar por vaporizar la cepa o la flor. Y esto es buenísimo porque puedes hasta aprovechar de diferentes maneras a diferentes temperaturas el THC y el CBD. Otra, pues, a lo mejor la abstinencia de vez en cuando. ¿A quién no le ha pasado que de repente comienzas a desarrollar un buen de tolerancia y dices, puta, o sea, ya no me pongo high como antes, pero pues es que estoy fumando diario? Entonces también darte unos breaks de tolerancia estaría chido como para reducción de riesgos, informarte mucho de lo que estás consumiendo, a lo mejor vaporizas o puedes comerla. Los comestibles también son una alternativa. De hecho, había leído que en Los Ángeles o en San Francisco, bueno, todo lo que es California, ahora que ya es legal el consumo recreativo y el consumo lúdico, habían optado mucho por consumir la planta en vaporización y en comestibles. O sea, la gente ya está preocupada por su salud a nivel de que ya no se quieren forjar un porro porque eso se traduce en combustión totalmente. Y como les había dicho, el conocimiento del producto. Es muy importante saber qué tipo de cepa estás consumiendo. Cada variedad de cannabis tiene unas características determinadas y la composición química de la planta determinará siempre parte de su efecto. No es lo mismo consumir variedades con altos índices de THC que otras con niveles ricos de CBD, por ejemplo, que son un poco más terapéuticos, aunque el THC obviamente siempre tiene sus beneficios. Todo esto se traduce en función del objetivo con el que se utiliza el cannabis. Otro factor decisivo y totalmente importante es el personal. Tenemos que nosotros conocer nuestros hábitos de consumo, cuánto estamos consumiendo, si estamos consumiendo en exceso, si ya hay abuso en el consumo. Y a eso es a lo que me refiero con un consumo responsable y informado. De todo lo que acabamos de decir, no estamos diciendo que si tú consumes un porro, que si consumes la planta, vas a tener riesgos de brotes psicóticos, tener riesgo de enfermedades respiratorias. No, nos estamos refiriendo a cuando hay un abuso en el consumo de la cannabis, cuando estás abusando, cuando estás cayendo en los excesos. Por eso tienes que conocerte y tienes que conocer tus hábitos de consumo. Si ya estás con mucha tolerancia, darte un break. Si no quieres tener riesgos, por ejemplo, de combustión, puedes optar por la vaporización. Hay muchas alternativas para reducir todos estos tipos de riesgos. A eso nos referimos con consumo responsable e informado, amigos. Para que no se malentienda y no nos llevan los comentarios negativos. Güey, ¿de qué se trata? No se supone que están en pro de la planta. Sí, estamos en pro de la planta, pero estamos en pro del respeto a la planta y en pro del consumo responsable. Ahora, respecto de la planta, esta es una reflexión muy personal y que yo he platicado con entusiastas del tema del cannabis. Creo que hemos perdido el respeto a la planta como un elemento sagrado de la naturaleza. Actualmente se me hace que abusamos de su consumo para una satisfacción personal que resulta muy efímera y sin trascendencia. Cuando la planta nos puede aportar una introspección tan profunda y tan magnífica que podríamos traducirlo como una experiencia mística, como una conexión espiritual con nosotros mismos y con la naturaleza. Y obviamente con nuestro entorno. No creo que una experiencia o series de experiencias tan reveladoras y trascendentales como las que nos aporta el cannabis las tengamos que transformar en una forma rutinaria sin ningún tipo de sentido o significado, sin ningún tipo de importancia, como si fuera parte del día a día y ya ni siquiera nos provoca un entusiasmo o algún tipo de asombro los viajes y las revelaciones que podemos tener en un viaje de cannabis. Algo que realmente puede cambiar nuestras vidas y nuestra manera de ver el mundo. Totalmente. Esa es la planta. Ya cierro este episodio. Hay algo que un físico famoso escribió una vez acerca del cannabis, un entusiasta del cannabis, que ganó una serie de premios del cual yo soy fan. Se llama Carl Sagan. Y él dice, el cannabis nos aporta una conciencia que toda nuestra vida entrenamos para ignorar, olvidar y desterrar de nuestras mentes. Esta planta lo trae de vuelta. Amigos, gracias por llegar hasta el final de este episodio. Espero que les haya agradado. Déjenos en el perfil de Canábica sus comentarios.
¿Qué otra cosa les gustaría que habláramos? Acuérdense, consumo responsable, pero también consumo informado. Infórmense y generen criterio y conocimiento propio. Este fue el Fly y nos vemos hasta el próximo episodio.